Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero decirles que estamos batallando un poquito con los micrófonos porque uno de los que compré para mi uso, no sé qué les está pasando, que no están apagando, entonces se descargan. Y tengo otros que están en la casa que me dio para cargarlos y se me olvidaron para traérmelos. Entonces, pues por eso estamos batallando. Entonces la hermana quería cantar ahorita, no sé si las pilas también de las pilas que usamos para los micrófonos de aquí de la iglesia ya no están buenas, ya no duraron mucho, entonces ando buscando pilas de buena calidad, recargables, para traer para los micrófonos, que son para los de aquí del templo, porque esos usan pila AA recargable, o tratamos de comprar recargable para no estar comprando de las Duracell o Energizer, que son más caras, pero no hemos podido conseguir. Entonces estamos usando esas corrientitas, ¿verdad?, que se descargan y nos dejan a medio culto sin nada. Gracias a Dios tenemos que el Señor nos dio, pues estábamos en Urbi y todavía funciona. Gloria a Dios. Muy bien, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Los versículos van a ser del 4 al 12. Me indican con amén cuando lo tengan, mis hermanos. Hechos 13, del 4 al 12. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Hemos orado, hermanos, pueden sentarse. Hemos orado pidiendo al Señor su gracia, su misericordia, y esperamos que el Señor así lo hará con nosotros. Amén. Aleluya. Como todos sabemos, hermanos, y hemos entendido, antes del principio de los tiempos, Dios creó todas las cosas que existen, cosas visibles e invisibles. Dice la palabra del Señor, Colosenses 1:16, que todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice también que hubo una rebelión en el cielo. Lucifer y los ángeles que se levantaron contra Dios, el Señor los reprenda, siendo vencidos, fueron expulsados de su lugar, fueron echados fuera del cielo, al menos fueron echados del tercer cielo. Ahorita la Biblia nos dice que nuestras luchas contra carne y sangre en las regiones celestes, quiere decir que este cielo que conocemos está plagado, está infestado de demonios. Y lo que podemos ver, hermanos, es que aunque la Biblia no nos brinda un relato cronológico, es decir, esto pasó primero, luego esto, lo que sí nos muestra la Biblia, hermanos, es que Satanás vino a la tierra y engañó a Eva, y con ella engañó también a Adán.
La Biblia dice en nuestra versión 1960, dice, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. En los escritos más antiguos dice, por cuanto escuchaste el llanto manipulador de tu mujer. El caso es que Satanás usó a Eva para que el hombre cayera, y cuando digo el hombre me refiero tanto al hombre como a la mujer. Entendemos, ¿verdad? Cuando hablamos de este nombre o este título, el hombre, hablamos del género humano. El pecado del hombre en el huerto del Edén tuvo y ha tenido consecuencias trágicas para la humanidad entera, ya que por el pecado del hombre entró la muerte en la historia del ser humano. ¿Pero qué es la muerte? La palabra muerte viene de un vocablo griego, thanatos, de ahí viene la palabra tanatología, por ejemplo. Los tanatólogos, que estudian las causas de muerte, ¿sí? O las muertes, pues. De ahí viene la palabra thanatos, ¿sí? Cuando la muerte entra, hermanos, la muerte se manifiesta de dos formas. La más común que todo el mundo conocemos es la muerte física, aunque esta fue la segunda que se manifestó. ¿Sí? No estoy hablando de la segunda muerte que es postrera, no. Estoy hablando de la segunda muerte que se manifiesta. ¿Sí? La primera muerte que se manifestó la encontramos en Adán, cuando la presencia de Dios desciende al huerto. ¿Usted recuerda? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba Adán? Escondido detrás de los árboles. Ahí se manifiesta la primera muerte, que es la muerte espiritual, cuando hay una separación de Dios. La palabra thanatos significa separación, de ahí viene la palabra muerte, de separar, porque en la primera muerte el hombre pierde su condición de hijo de Dios, pierde la comunión con Dios, y entonces es separado de la gracia y de la comunión con Dios. La segunda muerte se manifiesta con Caín y Abel. O sea, la segunda forma de muerte, que es la muerte física. ¿Sí? Usted recuerda, Caín le dice a su hermano Abel, salgamos al campo, y se lo lleva por allá a algún lugar donde sus padres no lo vieran, se levanta contra su hermano y lo mata. Esa es la segunda manera en la que la muerte se manifiesta. No es la segunda muerte, repito. Lo que la Biblia llama la segunda muerte es ser lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Pero la Biblia lo llama la segunda muerte porque el hombre no se da cuenta de su condición. El hombre no sabía cómo estaba su condición. Por eso Dios le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás? Porque el hombre no se había dado cuenta de cómo estaba, de cuál era su condición delante de Dios. ¿Me explico? Lo que Dios hace cuando le dice, ¿dónde estás? Lo que está haciendo es decirle a Adán, acabas de caer, ya no estás en comunión conmigo, ya no estás en esa relación de padre e hijo, perdiste esa condición. Eso es lo que Dios le está diciendo a Adán cuando le dice, ¿dónde estás tú? Entonces, hermanos, vemos que la muerte se apodera del hombre. El estado, porque la muerte no es una persona, no es un ángel como mucha gente piensa. Cuando la Biblia habla del ángel de la muerte, allá en Éxodo, ¿usted recuerda? Dios le dice a los israelitas, pongan una marca de sangre en las ventanas y en las puertas, porque voy a mandar a una mortandad y el ángel de Jehová va a pasar. Y cuando la Biblia habla del ángel de la muerte, se refiere a un ángel que viene con una encomienda: matar a todos los primogénitos. Pero no está hablando de que ese ángel específicamente sea la muerte. No sé si me explico. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la muerte se puede manifestar aquí a las 12 del día, como se puede manifestar en China a las 12 del día de aquí. No sé si me hice entender. Y ningún ángel, ninguno es omnipresente. Son muy rápidos, eso sí, se mueven a velocidades tremendas, pero no puede un ángel al mismo tiempo matar a uno y a otro. ¿Me explico? Entonces no está hablando de una persona, está hablando de un estado. ¿Dónde estás? ¿Me expliqué? ¿Cómo estás?
Es un estado en el que entra el ser humano. Este estado se empieza a manifestar espiritualmente cuando el hombre empieza a corromperse. ¿Qué te encargaron de tarea? No me encargaron. No. ¿Cómo te fue en la escuela? Re bien. Pero no fueron a la escuela, se fueron a pasearse a las cadenas eléctricas de la silla de King Kong. Ya me estoy proyectando yo, ¿verdad? Cuando estábamos en la secundaria, eso hacíamos, nos íbamos a la silla de King Kong, al Palacio de Gobierno, a pasearnos en las escaleras eléctricas. ¿Y cómo te fue en la escuela? Re bien. ¿Y por qué llegaste tan temprano? Es que no fue la maestra. Ahí empieza a manifestarse la muerte espiritual, porque el hombre entra en un estado de corrupción. Cuando la muerte física llega al cuerpo y se separa el alma del espíritu, el cuerpo empieza a corromperse, empieza a podrirse, empieza a ese estado de descomposición del cuerpo. Pero cuando llega la muerte espiritual, entonces lo que se empieza a corromper es el alma. Y empezamos a tomar decisiones equivocadas. Empezamos a tomar decisiones que van a afectar nuestra eternidad con Dios. Y como decía hace un momento, la segunda muerte está por manifestarse en aquellos que, rechazando la gracia y la misericordia de Dios, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Pero la voluntad de Dios para el ser humano no consiste en lanzar a todo el mundo al lago de fuego. La voluntad de Dios para el ser humano es que todos procedan al arrepentimiento, es que todos los seres humanos podamos regresar a esa comunión que se perdió en el Edén, que podamos volver a las moradas eternas, que mejor dicho, que podamos llegar a las moradas eternas que Él ha preparado para nosotros. Pero ¿cómo se logra esto, hermano? Esto se logra de dos maneras. Número uno, enviando a Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús da su vida en la cruz del Calvario por todos aquellos que quieran aceptar ese sacrificio, que quieran reconocer que ese sacrificio fue hecho a causa de nuestras muchas transgresiones. Y número dos, el Señor levanta un cuerpo de creyentes, a un cuerpo de hombres y mujeres que han experimentado ese perdón, que han recibido esa gracia de parte de Dios, para que la compartan con otros, para que lleven ese mensaje de salvación a todos aquellos que se encuentran en este momento perdidos. Entonces, dado que el Señor nos ha comisionado a nosotros para que llevemos el Evangelio y por medio de nosotros alcanzar a los perdidos, es necesario que lo hagamos eficazmente, predicando para salvación de los perdidos. Ese es el tema de este mensaje, hermano, predicando para salvación de los perdidos. Entonces, ¿cómo? ¿De qué manera usted y yo podemos cumplir? ¿De qué manera usted y yo podemos llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada eficazmente? ¿De qué manera podemos predicar el Evangelio para salvación de los perdidos? En primer lugar, hermanos, quiero que veamos algunas cositas. Traigo 5 cosas que quiero ver. No sé si me alcance el tiempo, pero vamos a dar hasta el tope. Amén. Hasta donde nos alcance el tiempo. Yo sé que hay niños y que tienen que ir a comer, no sé, qué sé yo. En fin, lo primero, los creyentes de nuestro tiempo, al igual que los primeros creyentes, al igual que los apóstoles, al igual que la primera iglesia, debemos predicar para la salvación de los perdidos, en primer lugar dejando que el Espíritu Santo nos guíe, hermanos. Dejando que el Espíritu Santo tome el control en todo momento. Que no seamos nosotros los que vayamos con una palabra que a nuestro criterio, a nuestro juicio, pueda hacer que toque el corazón de la persona. Pero escuche la palabra, pueda ser.
Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo para que nuestra predicación tenga un impacto verdadero en la gente, en las personas que nos escuchan. Dice la palabra en el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo. Esta es una realidad, hermano, que hoy nosotros necesitamos entender. Muchas veces la gente se ofende con usted o conmigo porque vamos en nuestras fuerzas, con una palabra según nuestro entendimiento. Pero si estamos viendo una necesidad y estamos viendo que la persona está dispuesta y estamos viendo que hay en nosotros una palabra, tenemos que traerla a los pies del Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, úsame tú, habla tú, dirígeme tú, porque a lo mejor la palabra que yo traigo sí está en la Biblia y sí puede confundir a la persona, pero muchas veces la persona se va a ofender con usted o conmigo, porque no vamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando alguien lo evangelizó a usted, cuando alguien le habló a usted, yo le pregunto, ¿usted se convirtió a la primera? Y había gente que a lo mejor hasta se enojaba. A mí me pasó una experiencia cuando era más joven, bastante más joven. Estaba yo casi recién convertido. Acababa de volver a la congregación donde fui miembro por año. Acababa de volver. Y yo tenía la costumbre, hermanos, de que, bueno, tengo un primo que es 2 o 3 meses menor que yo. Entonces, pues siempre fuimos uña y mugre, ¿verdad? No me pregunte quién era quién, pero éramos uña y mugre. Y yo tenía la costumbre, hermanos, gracias, de ir a visitarlo los fines de semana. Me quedaba con mis tíos, en la casa de mis tíos. Y pues nos íbamos, él y yo, le decían además de Balagardos, no sé qué será eso, pero nos íbamos de Balagardos. Y en cierta ocasión llego a la casa de mis tíos y estaba mi tía leyendo una Biblia que tenía o tiene, no sé si todavía la tendrá, una Biblia de la religión popular, la religión católica. Ella siempre ha sido muy católica. Ella en otro tiempo, no sé ahorita, pero veía al Papa en la tele y se hincaba. Así de católica es. Y estaba leyendo su Biblia, y ya que hay algunas Biblias que traen comentarios abajo. Traen una línea que divide lo que es la Biblia de los comentarios exegéticos que se hacen. Y me dice mi tía: mira, mijo, qué bonito dice aquí. Y voy y leo el pasaje y digo: tía, pero ya vi lo que dice arriba, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y me dice: estaba un primo ahí leyendo el periódico, el Heraldo. Y me dice: ¿cuánto tiempo tiene la iglesia? Y le dije yo: pues sinceramente, le dije, así bien, como 6 meses. ¿Y usted, mamá, cuánto tiempo tiene de católica? Le dije: pues toda mi vida, porque no apenas se puede creer que sepa más el pueblo que usted. Jamás volvió a leer la Biblia delante de mí. Se ofendió, hermano. ¿Sabe todo lo que hizo con la Biblia? Cerró su Biblia violentamente y fue y la guardó. Enojada, molesta. Yo no sé si por lo que yo le comenté o por lo que comentó mi primo, pero cuando no somos dirigidos por el Espíritu Santo, hermanos, lo que logramos muchas veces es levantar un muro infranqueable para nosotros entre la persona y usted. ¿Cuántas veces la gente le ha dicho: ya ni me hable de eso, ya ni me diga eso, vamos a perder la amistad, cada quien con lo suyo, usted lo suyo, yo lo mío? Porque nos hace falta ese detallito, hermanos, ese pequeño, gran detalle de pedir al Espíritu Santo que nos dé dirección, que nos guíe, que nos dé la palabra que necesitamos. Les he comentado de la experiencia que tuve cuando venía de regreso de Uruguay. Venía yo en la troca, una pareja se sube, pide ride, se suben en la cabina, los traía yo en la cabina, y yo sentía que algo tenía que decirles. Yo lo que hice fue: Espíritu Santo, yo sé que tú quieres decirles algo, pero tú habla, tú diles, tú abre puerta y sé tú hablando a sus vidas. Ellos se bajaron salvos de la camioneta, de la troca. Entregaron su vida a Jesús ahí a un lado mío. Pero fue Dios hablando a sus vidas.
Yo no puedo atribuirme el crédito por eso, porque fue Dios el que trajo palabras a mis labios y abrió la puerta en el corazón de ellos para que esa palabra entrara a sus corazones. No sé si me estoy explicando, pero al igual que los primeros cristianos, hermanos, los puntos que vamos a tratar en este mensaje no son puntos nuevos, no son algo diferente a lo que ya hemos visto por muchos años, quizá. Pero necesitamos aprender, hermano, que nuestra predicación del Evangelio necesita ser efectiva, porque de eso depende la salvación de los que nos oyen. ¿Cuántos tenemos hijos inconversos, hermanos? Y queremos que sean salvos. Y deseamos con todo nuestro corazón verlos rendidos a los pies del Señor. ¿Cuántos todavía tienen a sus padres en esa condición? ¿Cuántos tienen primos, tíos, sobrinos, qué sé yo, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, a los que vemos que necesitan la salvación? Pero no podemos hablarles porque se molestan, porque se enojan. Necesitamos decir, Espíritu Santo, son mis hijos. Y yo no tuve hijos para alimentar el fuego del infierno. Yo tuve hijos para que te alaben, para que te glorifiquen, para que exalten tu nombre. Dame la sabiduría. Ahorita lo cantábamos, dame más sabiduría, dame entendimiento, dame unción. Dame unción, para que cuando yo hable con ellos no sea yo, sino sea tu Espíritu hablando a sus corazones, rodeando todo argumento, rodeando o derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento del Evangelio, pero que seas tú tocando sus corazones para que haya fruto en esos corazones, que haya un verdadero quebrantamiento en su corazón, un verdadero arrepentimiento en su corazón. Qué importante es eso, hermano. Y ahorita que estoy predicando ya vino otro punto más. Eran 5, ya son 6. Y quiero comentarle este sexto antes de que se me olvide. Hay que hablarles con misericordia, con amor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Versículo 10. Yo no sé por qué, pero el Espíritu Santo me está llevando ahí para hablarle del amor y de la misericordia. ¿Lo tenemos? Dijo, bueno, desde el 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo? Lleno del Espíritu Santo, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y usted me dirá, ¿y dónde está la misericordia, hermano? ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está la gracia? En el versículo 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. ¿Dónde está la misericordia? En algún tiempo. En algún tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcas. Y cuando hayas reconocido, entonces la gracia vendrá sobre ti. Cuando hayas reconocido y te hayas arrepentido y hayas rendido tu vida, hasta ahí, hasta ese momento, no más. No más. Cuando castigamos a nuestros hijos, ¿hasta qué momento los castigamos? Hasta que reconocen, hasta que han entendido. Y entonces podemos abrazarlos y besarlos y volver a esa comunión con ellos, ¿no es cierto? Algunos, aquí no porque están chiquitos, pero algunos de los que estamos aquí que tenemos hijos más grandes, ¿alguna vez les tocó a ustedes darles sus etiquetas a sus hijos? Y ahora los ven. ¿Y todavía les dan su tatequieto? ¿O todavía los tienen castigados desde entonces? ¿O ya no? Ya no. ¿Por qué ya no? Porque ya pasó el tiempo de su disciplina. Ya pasó el tiempo de su castigo. Mira que Jeremías, hermanos, nos habla de un tiempo de juicio contra Judá, un tiempo de tristeza, de angustia, que
las lamentaciones de Jeremías, ¿las ha leído? Para mí es un libro bien difícil de leer, las lamentaciones de Jeremías. Porque es juicio sobre juicio sobre juicio. Pero ¿sabe qué? En medio de todos los juicios Dios dice, pero tendré misericordia de ti. Hay que hablarles con misericordia, hermanos. Hay que hablarles con amor. Y fíjese que estoy hablando de misericordia y amor mientras Pablo está confrontando el pecado de ese hombre. Una cosa, hermanos, es tener misericordia y amor, y otra muy diferente es solaparles el pecado. El padre que ama a sus hijos, dice la Biblia, madruga a corregir, pero el que los aborrece detiene el castigo. Entonces sí, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé dirección, hay que pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros las palabras correctas, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que ponga amor y misericordia en nuestro corazón también, porque no podemos ser como los amigos de Job, de acusar y condenar a medio mundo y nosotros sentirnos los superjustos. No, necesitamos hablarles con amor, con misericordia, sabiendo y entendiendo a dónde van. Sabiendo y entendiendo, hermanos, que lo que están viviendo en este momento, para ellos quizá sean unas vacaciones, quizá para ellos sea algo bueno, sea algo dulce, algo agradable, o a lo mejor no. A lo mejor están en una angustia, en una tragedia, en una situación difícil. Sea como sea, tenemos que hablarles con amor, y el amor no significa solapar el pecado. No sé si me estoy haciendo entender, hermanos. No podemos solapar el pecado. Y hablarles con amor, hermanos. Hablarles con misericordia. No quiere decirle, no quiere decir que no te preocupes, Dios te perdona, Dios ama al pecador. Aborrece el pecado, pero ama al pecador, dice la Biblia. Bueno, eso enseña, no lo dice, pero no enseña. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo amo a esa persona, que yo estoy consciente que se está yendo al infierno, si yo la amo, tengo que hablarle la verdad. Y lo voy a ver un poquito más adelante. Tengo que hablarle la verdad, aunque me metan problemas. Repito, mi tía nunca volvió a leer la Biblia delante de mí. Conozco personas que han dicho, a mí ya no me hable de eso, usted con lo suyo, yo con lo mío, porque vamos a perder la amistad. Platicando con una persona en cierta ocasión, yo le hablaba de los 10 mandamientos. Y cuando llegué a esa parte que dice, honra a tu padre y a tu madre, me dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí porque me estás ofendiendo. Hasta aquí porque me estás ofendiendo. A los 15 días, 2 semanas, él falleció. Tuvo un accidente en una troca del trabajo y murió calcinado porque la troca se prendió en fuego. ¿Sabe cuál era el enojo de este hombre contra su mamá? Que su mamá se había convertido al cristianismo. Ese era su enojo con su mamá. Que toda la vida le enseñó el catolicismo y un día se le ocurrió convertirse al cristianismo. Ese era su enojo con su mamá. Y en ese enojo con su mamá pasó a la eternidad. ¿Dónde está ahorita? Ya me entiende por qué tenemos que tener misericordia. Y es ese acto de misericordia confrontar a la gente. Repito, llenos del Espíritu Santo. Todo depende de eso, hermano, de la llenura del Espíritu Santo. Nosotros somos simples seres humanos que no somos diferentes a ningún otro. Permítame tratar de explicarme con claridad. Lo que quiero decir es que no hay nada fuera de la obra de Dios en nuestras propias vidas que nos haga diferentes a los demás. Por eso necesitamos al Espíritu Santo.
Porque no hay nada que nos haga diferentes. Cuando confrontamos a alguien, lo estamos confrontando a sabiendas de que muchas veces nosotros mismos participamos de lo que ellos están haciendo. Usted me dirá, no, pastor, pero eso fue hace muchos años. No, ya se participó. Y fue perdonado. Y fue restaurado. Y fue rescatado. Porque alguien le amó a usted al grado que le habló la palabra de Dios para que usted se arrepintiera. Por amor. Por amor a usted. Por amor a su alma. Y usted dirá, pero pues si yo ni lo conocía, no le hace. Por amor a su alma, esa persona le amó. Qué interesante está esto. Una cosa más, hermanos, los creyentes de nuestro tiempo, al igual que los primeros cristianos, debemos predicar para salvación de los perdidos, estando atentos a las oportunidades que se nos presentan. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de hablarle a alguien y lo dejamos pasar? ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano, que pudimos hablarle a alguien y se murió y nunca le hablamos? Ahorita que venía, tuve que ir a hermano Melchades por la llave porque se me olvidaron las cosas en la casa. Y ahorita que venía subiendo aquí por la novena, estaba una camioneta de la cineraria afuera de una casa y estaba un portón abierto. No sé si iban a recoger a alguien que falleció ahí o si vinieron a traer a alguien que falleció, no sé. O si la persona trabaja ahí, en la cineraria, y ahí vive, no sé. Pero ¿cuántos han pasado la eternidad frente a nosotros, hermanos? Y no les hablamos. Tenemos que estar atentos, hermanos, a la oportunidad que se nos dé. Y usted dirá, no, es que ese nunca acepta nada. No importa. Si está abriendo una puerta para que usted hable la palabra, aunque sea nomás Juan 3:16, aunque sea nomás Juan 1:1, aunque lo que sea, la palabra que Dios, que esa persona le permita hablarle, háblele la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque en esa oportunidad Dios puede hacer algo en esa persona. Dice la palabra del Señor. Y llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan por ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, cierto falso profeta judío llamado Bar Jesús. Pero en el versículo 7 dice que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Y usted me dirá, sí, hermano, pero es que la deseaba. No le hace, el otro la necesita. No sé si me hice entender. Sergio Pablo deseaba oír la palabra de Dios. Pero hay gente que necesita oír la palabra de Dios, aunque no la desee. Vamos a suponer que se nos llega a meter un animal aquí al templo. Un perro, un murciélago, un gato, un caballo, lo que sea. Y muerde a alguien. ¿Sabe usted que tiene como un mes a partir de ser mordido para aplicarse la vacuna contra la rabia? Y que una vez que aparecen los síntomas ya no hay cura. Pero detrás de ese animal que mordió a Luis Carlos, entra otra persona con una jeringa, con una aguja de medio metro, y le dice, necesitamos inyectarle, son 21 dosis, no sé si puede ser 21, todavía no, sí todavía. Y el hermano Luis Carlos diga, es que no lo deseo, no quiere una vacuna. ¿Qué le va a decir el doctor? No la quiere, pero la necesita. Hay personas que no quieren oír la palabra de Dios, pero necesitan oír urgentemente la palabra de Dios. Y a veces tenemos la oportunidad, hermano, de ser nosotros los canales de bendición para esa persona. A veces tenemos la oportunidad de ser nosotros los que lleven la salvación al hijo, al hermano, al tío, al primo, al familiar X, al vecino, al amigo. Y desperdiciamos la oportunidad. Porque no estamos atentos a esa ventana que se nos abre. Y nos pasa a todos, hermano. No crean que nos estén regañando nomás a ustedes. También a mí me están dando mis cachetadas. Nos pasa a todos. Perdemos oportunidades valiosas, hermanos.
valiosas. El otro día iba yo saliendo del hospital, llevé la silla de ruedas, que tenemos una silla de ruedas por Miguel, ¿sí? Y llevé la silla de ruedas al carro, y me tuve que regresar a urgencias a hacer uso del sanitario. Y cuando venía de regreso, llegaron las personas, eran como unas 6, 7 personas en un carro, parece carrito de payaso, hermano, que se llenan así, ¿sí? Y llevaban a una señora muy mala, muy enferma. Y veo la situación y le digo a uno de los muchachos que iban, oye, ¿necesitas una silla? Sí, dijo, sí lo necesito. Pues me arranqué corriendo al carro, traigo la silla, le presté la silla, se metieron con la silla, entro yo detrás de ellos, porque no, la silla usted sabe que de repente ya no regresan, y me salgo yo con la silla, y estaban ahí, se habían quedado 2 mujeres adentro con la señora, y los jóvenes hombres estaban afuera. Y salgo y muchas gracias, pues nada, ya me fui yo. Al día siguiente, hermanos, ¿por qué no les hablé? ¿Por qué no oré por la mujer? ¿Por qué no les dije? O sea, nos pasa a todos. A todos nos llega a suceder, hermano, que se nos brinca la liebre y se nos va. Era la oportunidad perfecta para hablarle por lo menos a 4 jóvenes, por lo menos. Iban como 7 en total. Las 2 mujeres, sí, como 7, la enferma, las 2 mujeres que se quedaron con ella y los 4 que estaban afuera. Era la oportunidad de haberles hablado a 4 personas, de haber orado por una mujer para que Dios se glorificara en ella y todos vieran la mano de Dios. Se me fue. Se me fue. Ahí es donde necesitamos decirle, Señor, dame visión. Ayúdame a ver la necesidad. Ayúdame a ver la oportunidad donde yo pueda predicarles tu palabra, donde yo pueda enseñarles el camino, donde yo pueda mostrarles que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres el que vive para siempre. Sergio Paulo, hermanos, era un gobernador de una provincia romana con jurisdicción e insignias consulares. ¿Qué es eso? Un procónsul. Pues haga de cuenta que usted va a Juárez a pedir una visa. El que autoriza su visa es el cónsul. ¿Sí? Sergio Paulo era procónsul, es decir, un puestecito más abajo del cónsul. Él atendía a las personas que eran de su nación, de su nacionalidad. Él los atendía con relación a Roma, es decir, si por su nombre Sergio Paulo era romano. Es decir, que si usted era un romano y vivía en Chipre, entonces usted no era chipriota, usted era romano. Chipriota se les dice a los de Chipre. Entonces, si usted tenía algún conflicto ahí en Chipre, usted iba con el procónsul y el procónsul veía su necesidad con relación a Roma, al gobierno romano, ¿me explico? Ese era el procónsul. Entonces, era un hombre que estaba encumbrado, era un hombre que tenía autoridad, era un hombre que tenía cierto poder político, ¿sí? Y usted me dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? O sea, ¿qué tiene que ver eso con aprovechar la oportunidad? Mire, que a veces no aprovechamos la oportunidad porque vemos saco y corbata y nos da miedo. Y si sabemos que yo, ¿cómo le voy a hablar a este si este es doctor? Yo apenas si llegué a la primaria. A veces entraba, pero ¿cómo le voy a hablar al que tiene saco y corbata? ¿Cómo le voy a hablar al ingeniero en la máquina? ¿Cómo le voy a hablar al gerente en la tienda o a donde trabaje? ¿Cómo? Y nos gana el temor. Tenemos la oportunidad de hablarle a alguien y nos da miedo porque creemos que es superior a nosotros. ¿Qué va a decir el jefe? Quiero decirles, hermanos, que cuando yo antes de casarme, yo trabajaba en una maquila. Y había un ingeniero Parada. Ese señor siempre andaba con corbata, o a veces andaba sin corbata, pero era raro, que siempre andaba con corbata. Y un día, yo no sé cómo se dio la cosa, la verdad no me acuerdo, pero comencé a platicar con él y él conmigo. Creo que él fue el que inició, pero él me saludó, no sé, yo le regresé el saludo, bueno, no me acuerdo, hace muchos años de eso. De lo que sí me acuerdo es que él iba a la línea donde yo trabajaba, mejor conocido como Rotary en algunas máquinas. Y él iba y se ponía a platicar conmigo, hermano. Yo ahí trabajando, haciendo como que trabajaba, porque pues ahí estaba él.
Y todo el mundo haciendo como que trabajaba, porque ahí estaba él era el gerente de personal. Era de los que no comían en el comedor, a ellos les subían comida a su oficina, o a otro comedor que tenían entre ellos los meros de la máquina. Y este señor iba y se plantaba ahí donde yo estaba, y se ponía a platicar conmigo. Y los compañeros de la línea, que eran 60 y tantos, un día me preguntaron, oye, pues, ¿por qué platica contigo? ¿Lo conoces o qué? No, aquí lo conocí. ¿Y por qué platica contigo? No sé, le gusta platicar. ¿Pero por qué contigo? ¿Por qué no platica con el supervisor? Porque el supervisor le tiene miedo. Iba y cotorreaba con todos los que se juntaban conmigo, con todos los del equipo donde yo trabajaba. Cotorreaba con todos. Pero ¿por qué platicaba conmigo? O sea, era algo... Y un día me dijeron, ¿por qué? Porque yo no le tengo miedo a la corbata, le digo. Tan importante es él como gerente, como yo aquí en la línea. Yo no puedo hacer el trabajo de él, pero él no es capaz de venirse a hacer mi trabajo. O sea, los dos somos importantes en la máquina. Y los dos somos empleados de los meros dueños. Él tiene un puesto, yo tengo otro. Pero es que él es gerente, y yo soy hijo de Dios, ¿sí? Pero es que él es el dueño, y tú eres hijo de Dios. Pero es que él tiene estudios, y tú conoces la palabra, él no. Nos gana a veces el temor, hermano. Por eso necesitamos el primer punto, que fue ser llenos del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo nos dé dirección y nos dé palabras correctas para que podamos hablarle a la gente. Había un pastor, ya falleció, el hermano Martínez se apellidaba. Él fue el que comenzó la iglesia Palabra Viva. Estaban allá en la América, en Francisco Villa, cuando comenzaron, una iglesita chiquita. Luego consiguieron los terrenos que estaban acá atrás del Hospital Ángeles, o sí, y construyeron ahí. Pero cuando estaban a punto de terminar la construcción, el hermano tuvo un infarto y falleció ahí en el periférico de la juventud manejando su carro. Y ahí quedó después el hermano Tinoco como pastor. Pero este hermano llega al Redentor, él se convirtió en el Redentor, cuando todavía estaba el hermano Raimundo Olmeda como pastor. Y llega el hermano el Redentor y ve que se sube el hermano a predicar, chaparrito, morenito, camisa blanca, ya se le veían las costillas. Pasa eso con las camisas cuando tienen cierto tiempo. Ya se le veían las costillas al hermano, ¿no? Su camisa planchadita, lavadita, su pantalón planchadito, sus zapatos boleaditos. Pero se le veía, hermanos, que era un hombre humilde, un hombre de clase social baja, se puede decir. Así como nosotros. Y el hermano Martínez, cuando lo ve, según su propio testimonio, él dijo, yo dije, ¿qué me va a enseñar a mí? Yo soy ingeniero. Se ve que en la primaria yo, ¿qué me va a enseñar a mí? Y dice el hermano, hermanos, ese día el Señor tocó mi corazón. Las palabras que ese hombre usó eran las palabras exactas, correctas y bien directas. Dijo, a un solo lugar, a una sola persona, a mí. Y ahí se convirtió el hermano Martínez, un ingeniero civil que hizo mucho por el distrito de Chihuahua en su tiempo. Por un hombre humilde, sencillo, pobre, pero lleno del Espíritu Santo, que aprovechó la oportunidad y predicó la palabra. Abramos nuestros ojos, hermanos. Hay necesidad. Hay necesidad y hay que tener los ojos abiertos ante la oportunidad que se nos pueda presentar de hablarles a nuestros hijos, de hablarles a nuestros vecinos, de hablarles a nuestros amigos. Siguiente punto, que ya se nos fue. Un cuarto punto que quiero ver. Los creyentes de nuestro tiempo, al igual que los primeros creyentes, debemos predicar para salvación de los perdidos, venciendo el temor a la oposición del enemigo. Déjeme decir, hermano, que si usted empieza a predicar
Y si no empieza a predicar, el enemigo se va a oponer a su vida espiritual. El enemigo se va a levantar contra la iglesia. Se ha levantado ya contra la iglesia. Versículos 9 al 11 que leímos ahorita dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Hermanos, el enemigo se ha levantado contra la iglesia. Ahorita los caminos del Señor, hermano, están siendo trastornados por personas que, llenas del espíritu inmundo que ha venido sobre sus vidas, han trastornado el evangelio, han trastornado la palabra, la han tergiversado, y mucha gente ahorita rechaza el mover del evangelio, la predicación del evangelio. A pesar de eso tenemos que seguir predicando. A pesar de que podemos ver cómo en internet está plagado de malas predicaciones, de malos testimonios, de falsa predicación, a pesar de eso, usted y yo tenemos que seguir predicando. A pesar de que la gente se burle de nosotros, porque lo hace. Oye, ahí viene el hermanito, ahí viene el santurrón, ahí viene el papa, ahí viene, y empiezan los ataques. En la dominical hablábamos de lo que está pasando en Oaxaca, de lo que está pasando en Nigeria, de lo que está pasando en los países árabes. Hoy mucha gente defiende a Palestina y no saben. Hay personas, hermanos, mujeres, que están defendiendo a capa y espada a Palestina. Y no saben que a las mujeres las golpean si se les llega a ver un pie, una pantorrilla. No saben que a las mujeres las golpean por cualquier cosa, pero defienden a Palestina. Hay naciones enteras defendiendo a Palestina y no se ponen a pensar que los de Hamas se están robando los camiones de alimentos y que tienen secuestradas a personas con vida, a las que están torturando, matándolas de hambre, cavando sus propias tumbas. El enemigo se ha levantado, hermanos, contra el pueblo de Dios. Y así como se ha levantado contra el pueblo de Dios en Israel, se levanta contra el pueblo de Dios en la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que seguir confiando en nuestro Dios. Y tenemos que seguir predicando la palabra. Se han levantado leyes que están por llegar a México también. En Inglaterra ya no se puede orar en la calle. O sea, usted no puede pararse por ahí en un parque, bajar su cabeza, cerrar sus ojos. No puede hacer eso. Porque lo acusan de estar orando en su mente y va a la cárcel. O sea, ni siquiera necesita abrir la boca, hermanos. Con que usted llegue, se pare debajo de un árbol, una sombrita, cierre sus ojos, baje su cabeza, usted está orando en su mente, va a la cárcel. En Inglaterra y en Escocia. El enemigo se sigue levantando contra la iglesia, hermano. Y le digo algo, hermano, se va a levantar contra usted y contra mí. Y tenemos dos opciones: o seguimos predicando o nos callamos. En la opción 1, si usted sigue predicando, el diablo lo va a seguir atacando. En la opción 2, si usted se calla, el enemigo lo va a seguir atacando. ¿Cuál quiere usted? ¿Cuál decide tomar? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Estaba viendo anoche a una persona que tiene muy buenos comentarios a favor de la familia y es cristiano evangélico. Lo mandaron a amenazar, hermanos. Una persona lo amenazó a nombre de un demonio, diciéndole que le iba a mandar a otro demonio para que lo atormentara a él y a su familia, por los mensajes que él predica en internet.
por los comentarios que él hace en internet. ¿Sabe qué fue lo que dijo este hombre? Mándame a todo el infierno, yo sé que está conmigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano. No podemos amedrentarnos porque el enemigo se levante contra la iglesia. Tenemos que seguir predicando, porque para eso fuimos traídos también. Primero, para ser salvos, y segundo, para extender la salvación. Hay personas, hermanos, que necesitan ser salvos. Hay personas que están perdidos en sus delitos y pecados. Los creyentes de nuestro tiempo, permítame mencionar esto solamente así de pasabola, al igual que los primeros creyentes, debemos predicar para salvación de los perdidos, capacitando a los que vienen detrás de nosotros. Ellos llevaban a Juan Marcos con ellos. Se les regresó a medio viaje, pero llevaban a alguien detrás de ellos que continuara la tarea, que aprendiera. Y debemos de llevar, hermanos, también el mensaje de salvación a los perdidos, predicándoles solamente la palabra de Dios. A veces testificamos y es que yo venía y yo iba y yo andaba y prediqué la palabra. Denles palabra. A pesar de que el enemigo se levante y a pesar de que el enemigo le haga querer ver chiquita o chiquito, usted hable de la palabra a su hijo, a su hija, a su vecino, a su primo, a quien sea, hable de la palabra. Y así tengan pacto con el diablo, háblenle la palabra. En la mañana en la dominical hablábamos de la sangre de Cristo. ¿Qué poder tiene la sangre de Cristo? Hay gente que le da poderes que no tiene. Pero una de las cosas que sí hace la sangre de Cristo, hermanos, es diluir cualquier pacto. Disolver cualquier pacto. Y confirmar el pacto con Cristo. Jesús dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Cualquier pecado que el hombre haya cometido, por la sangre de Cristo es perdonado. Aún que tenga pactos satánicos, por la sangre de Cristo es perdonado. Así que háblenle la palabra. Hay mucha gente todavía, hermanos, que salva. Jesús le dijo a Pablo, Pablo, habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermano, yo le digo, hable y no calle. Dios tiene pueblo quizá todavía dentro de su familia, entre sus vecinos, entre sus amigos. Hable y no calle. Así tenga oportunidad, hermano, háblenles la palabra. Pídale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname de ti. Háblales tú a través de mí. ¿Por qué, hermano? Porque lo que viene, usted y yo lo sabemos, es juicio y muerte eterna. Y en usted está la llave para salvar esas almas. La palabra que Dios ha puesto en su corazón. Póngase sobre sus pies. Dios y Padre, he predicado tu palabra, Señor. Le he dicho a mis hermanos lo que yo creo, tú querías que les dijera. Y yo recibo mi parte también, Señor, suplicándote que tú pongas tu espíritu en mi vida, Señor. Que me perdones si he cometido el error de cerrar mis ojos ante la oportunidad de predicarle a otros tu palabra. Perdónanos, Señor, si hemos cometido ese error de no ver la necesidad y de no ver la oportunidad que has puesto delante de nosotros para hablarle a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros parientes, a los que vemos en la calle. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que podamos ser verdaderos siervos que lleven tu palabra, Señor, al corazón de todos aquellos que lo necesitan, Señor. Hay almas que salvar, hay almas que buscar. Y como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, Señor. Así hoy te decimos nosotros, henos aquí, envíanos, llénanos de tu presencia,
Llénanos de tu palabra y úsanos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, pues que Dios los bendiga. Bueno, pues nada más recordarles, hermanos, el culto del miércoles, con el favor de Dios, a las 6 de la tarde. Viernes a las 6 tenemos oración. Y pues esperamos verles, hermanos, en la escuela dominical también a las 11 de la mañana, el próximo domingo. Que Dios les bendiga. A los que están por allá en internet, si usted no tiene dónde congregarse y desea acompañarnos, estamos en la 7ª y San Jerónimo, Colonia Unidad Proletaria, Desarrollo Urbano, Colonia de Desarrollo Urbano, 7ª y San Jerónimo, número 700. Aquí estamos a sus órdenes, miércoles, viernes y domingos. Dios los bendiga, hermanos.